Buenas noches. Para el día de hoy vamos a revisar la actividad número 3. Se trata de programación en Java, se hizo todo bajo el programa de Java y se trata sobre las matrices. Se realizaron 5 ejercicios que tienen que ver con matrices. Entonces, como introducción, pues una matriz es lo mismo que un arreglo bidimensional, es decir, que trae dos dimensiones. No solamente se trata de las filas, como lo veíamos en los arreglos anteriores, sino ahora ya vamos a hablar de varias filas y varias columnas. Entonces es un arreglo bidimensional, que normalmente se llama como matrices, ¿listo? Entonces, el primer ejercicio que se resolvió o que revisamos fue el de realizar una matriz donde el usuario va a digitar el número de filas y el número de columnas, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta que antes de poder realizar este ejercicio, tuvimos que importar las bibliotecas que Java necesita para que podamos comunicarnos con el usuario y podamos pedirle estas estos aspectos, ¿listo? Entonces, como segundo también eh, pudimos revisar, activamos la biblioteca Scanner, donde podemos pedirle los datos directamente al usuario. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar o nombrar la matriz. En este caso, pues nosotros llamamos la matriz y le pusimos el tipo de objeto int. Hay que tener en cuenta que todos los objetos, o bueno, todos los elementos que yo coloque dentro de la matriz, todos tienen que tener el mismo tipo de objeto. Es decir, si yo digo que todos son tipo int, que es entero, entonces cada número de cada casilla va a ser entero. Si le digo float, entonces cada uno va a tener los decimales y así. Entonces, nombramos primero qué tipo de dato voy a tener dentro de la matriz y luego le damos un nombre a la matriz. Luego abrimos dos llaves, que es lo que va a identificar que la matriz va a tener unas filas y unas columnas, ¿cierto? En este caso, esta variable, como el ejercicio nos pide que al usuario le pidamos el número de filas y el número de columnas que necesita, entonces le pedimos esas dos variables, filas y columnas, las nombramos, también tienen que ser enteras, ¿listo? Bueno, entonces a través de un JOption Pane le pedimos al usuario que nos digite cuántas filas necesita y cuántas columnas necesita. ¿Listo? Cuando ya le pedimos ese dato, entonces llamamos la matriz. ¿Cómo llamamos la matriz? Entonces llamamos el mismo como la nombramos anteriormente o como la declaramos anteriormente y le ponemos el comando new int y aquí le ponemos entonces cuántas filas va a tener de esta variable que fue la que le pedimos al usuario y cuántas columnas va a tener. ¿Listo? Ahora nos dedicamos a pedirle que se complete la matriz. ¿Cómo completamos la matriz? Entonces, como anteriormente lo hacíamos en los arreglos anteriores, que eran unidimensionales a través de un ciclo for, esta vez también lo vamos a hacer a través de un ciclo for, pero va a ser un ciclo for anidado, un bucle for anidado, donde primero vamos a recorrer las filas, siempre empezamos recorriendo las filas y luego recorremos las columnas. Debemos tener en cuenta, como en los arreglos unidimensionales, que para los bidimensionales también vamos a empezar desde la fila 0, columna 0. No empezamos desde la 1, 1, sino desde la 0, 0. Entonces, hacemos entonces un bucle donde recorremos primero las filas y luego recorremos las columnas. Cuando ya estamos en la fila 0, columna 1, que es tipo coordenada, entonces le decimos al usuario que entonces por favor digite qué cifra va a ir en esa coordenada. Y luego, cuando él digita esa coordenada, vamos y la guardamos según el ciclo en la coordenada que corresponde. ¿Listo? Este ciclo se va a repetir hasta que se complete el número de filas y se complete el número de columnas. Cuando ya hemos terminado, lo que hacemos ahora es que lo imprimimos por pantalla. Así como le pedimos al usuario a través del bucle que lo llenara, así mismo vamos a recorrer cada fila y cada columna para poderlo imprimir en pantalla. Entonces, aquí a través del for recorremos las filas, recorremos las columnas y lo que hacemos es que a través de un mensaje nos imprime
cuál va en la columna 0, fila 0, perdón, fila 0, columna 0, fila 1, fila 0, columna 1 y así sucesivamente hasta que se completa todo el bucle, ¿listo? Y ya por último damos por sentado que el ejercicio ya terminó. Si yo le doy, ejecutamos el programa, entonces nos va a pedir cuántas filas desea para la matriz. Vamos a hacer uno sencillo de 2 por 2, donde nos va a pedir la primera cifra. Entonces vamos a darle el 1, el 2, el 3 y el 0. Y entonces nos dice que la matriz final es 1, 2, 3, 0. 2 filas, 2 columnas. Ahora vamos a ver el ejercicio 2. Este ejercicio 2 consta o nos dice el enunciado que debemos crear y cargar una matriz de un tamaño n por m, es decir, que el usuario nos va a dar ese tamaño y debemos decir si esa matriz es simétrica o no. Antes de empezar este ejercicio, pues tenemos que definir qué es una matriz simétrica y cuál no. La matriz simétrica, primero que todo, tiene que cumplir dos condiciones. La número 1 es que tiene que tener el mismo número de filas por el mismo número de columnas. Es decir, una matriz 3x3, 4x4, 1x1, 2x2 es una matriz simétrica porque tiene el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Aparte, tiene que cumplir la condición y es que cuando yo voy a mirar la matriz opuesta es exactamente igual a la matriz inicial. Es decir, que cuando yo paso las filas como columnas y las columnas como filas, me va a mostrar la misma matriz que utilizamos inicialmente. Quiere decir que cuando se cumplen estas dos condiciones, la matriz es simétrica. Entonces, inicialmente nombramos las variables como la nombramos en el ejercicio anterior, le pedimos al usuario, nombramos primero la matriz, las variables, luego para poder determinar si la matriz es simétrica o no, creamos una variable boolean, que es la que nos determina si lo que yo estoy validando es falso o es verdadero. Solamente nos da esos dos tipos de respuesta. Luego le pedimos a través de pantalla que nos dé el usuario el número de filas y el número de columnas. Y lo primero que hacemos es llenar esa matriz. Dependiendo del número de filas y el número de columnas que nos dio el usuario, nosotros hacemos a través del bucle anidado for, primero recorremos filas, primero recorremos columnas y luego llenamos toda la matriz. Cuando ya tenemos llena toda la matriz, entonces lo primero que tenemos que validar es la primera condición de la simetría de la matriz. Es decir, que tenga el mismo número de columnas y el mismo número de filas. A través de este condicional le decimos o validamos que tenga el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Si esto no resulta ser cierto, entonces él de una vez sale de allí del bucle y dice que la matriz no es simétrica y no necesita comprobar absolutamente nada más. Si estos dos resulta ser verdadero, que el número de filas es igual al número de columnas, entonces ya tenemos que empezar a verificar si el opuesto de cada posición, de cada fila y de cada columna es igual al inicial, ¿cierto? ¿Cómo comprobamos eso? A través de un ciclo while. Entonces, así como en el ciclo for o en el bucle for teníamos que revisar tanto filas como columnas, por eso teníamos que anidar dos for, aquí también tenemos que hacer exactamente lo mismo. El while, primero para que revise las filas y el while para que revise las columnas. Entonces el primero revisa, él dice que mientras la fila o mientras la posición en la que estemos sea menor al número de filas y que simétrica cambie o se mantenga en verdadero, pues él va a seguir haciendo la comprobación de cada una de las posiciones. Ya cuando hace esa comprobación tanto con filas como por columnas, pues valida. Esta matriz es igual o es diferente a la opuesta. Si es diferente, en este caso, a la opuesta, entonces automáticamente nos cambia el simétrico a falso. En el momento en que encuentre que la posición, en este caso, como lo estamos mirando acá, que primero la fila y luego la columna es igual a la columna con la fila, entonces él omite esto. Pero si encuentra que es diferente, cambia el valor de simétrica por falso. Y al cambiar este valor de simétrica por falso, entonces ya nos puede decir que la matriz no es simétrica. Si se mantiene la revisión y se mantiene que simétrica es igual a verdadero o a true, entonces nos dice que la matriz es simétrica. ¿Listo?
Ya cuando él hace esa revisión, pues al final, para nosotros que lo podamos comprobar visualmente, imprimimos la matriz. Independientemente que sea simétrica o no sea simétrica, él va a definir, va a mostrarnos en pantalla esa matriz. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo rápido, sencillo, también de 2×2. Entonces me va a pedir primero el número del el primer número, el segundo número. Vamos a cambiar este 2, 1 para que sea simétrico. Entonces me va a decir que la matriz es simétrica. Ahora, si yo de pronto inicialmente le digo que quiero una matriz de 5×4, entonces aunque me pida datos, pero él, después de que yo ingrese todos los datos, me va a decir que la matriz no es simétrica porque es de 5×4. Listo, ahí terminé de meter los datos y me dice que la matriz no es simétrica. Como tampoco es simétrica, que aunque yo le diga que quiero ver una matriz de 3×3, pero entonces le vamos a dar números que no van a corresponder a una simetría, es decir, que cuando yo transforme sus columnas en filas y sus filas en sus columnas, no va a ser simétrico. Entonces estoy metiendo números aleatorios, incluso números negativos, para que me determine que la matriz no es simétrica. Entonces ya así como puedo verlo aquí al final, esta matriz, si yo cambio esta fila por esta columna, ahí podemos ver que no es igual. ¿Listo? En el ejercicio 3 nos piden crear y cargar una matriz del tamaño de 3×3, transponerla y mostrarla. Entonces, en este caso, ya no necesitamos pedirle al usuario la medida de la matriz o el tamaño de la matriz, sino que ya tenemos que definir que es de 3×3. Entonces, nombramos la matriz común y corriente, entonces la llamamos y la inicializamos y le decimos que va a ser de 3 filas, 3 columnas. Nombramos la variable que necesitamos, que en este caso solamente sería la matriz. Hacemos el llenado como lo hacemos con el bucle anidado for, pero en este caso en especial solamente le decimos que si la fila es menor a 3 o la columna es menor a 3. Ya cuando él cumple ya no sigue llenando más porque ya completó toda la matriz. Luego, por pantalla le decimos al usuario que vaya digitando cada número y él lo va ubicando en cada coordenada de la matriz. Al final, él lo que hace es imprimir la matriz original con este bucle anidado, ¿cierto? Luego, ya cuando ha hecho este bucle anidado, entonces vamos a transponer la matriz. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, primero que todo necesitamos una variable auxiliar que nos permita guardar la posición inicial del del registro que él va recorriendo. Ya cuando tengamos esa variable donde guardamos la posición inicial, vamos y hacemos el cambio con la posición inicial con la posición posterior. Y luego, cuando el cambio ya está realizado, volvemos a retomar el valor inicial pues para que continúe el bucle. En ese caso, aquí podemos observarlo. Tenemos la variable, tenemos el bucle donde recorremos primero las filas, luego las columnas. Aquí hay que tener en cuenta que recorremos las filas porque sabemos que las filas va hasta 3, pero no necesitamos recorrer todas las columnas porque ya a través de estas filas estamos recorriendo también las columnas. Entonces le decimos que hasta que J, que es la columna, sea menor a I. Ya cuando ya todas las columnas o la diagonal de las columnas ya esté completada, ya damos por sentado que se ha revisado toda la matriz. Guardamos en la variable auxiliar, guardamos el valor de la coordenada actual, luego a la coordenada siguiente, perdón, a la coordenada actual le hacemos el cambio, cambiamos la fila por columna, la columna por fila, y luego a la actual volvemos al valor inicial. Ya cuando tenemos este valor inicial, él sigue repitiendo el bucle hasta que termina y se cumple esta condición. ¿Listo? Ya cuando eso sucede, pues ya nos resta es que esta matriz ya quedó puesta. No necesitamos crear una variable o una matriz adicional, sino que ya esta matriz ya es la opuesta y la imprimimos. ¿Cómo sabemos que no va a sobreponer la otra? Porque esta ya la habíamos impreso inicialmente en pantalla. Después él hace el transponer o hace la opuesta y luego imprime la opuesta. ¿Listo? Entonces vamos a verlo. Vamos a verlo a través del ejemplo. Entonces me va a pedir que digite. Ya sabemos que esta es de 3×3, ¿cierto? Entonces lo único que nos va a pedir es los números. Entonces vamos a darle números aleatorios.
Y entonces, la primera matriz que digitamos fue 569, 021, 584. Y su opuesta, pues obviamente ustedes nombrarla 505, 628 y 914. Ahora, el ejercicio 4 nos habla de crear y cargar una matriz de tamaño n por m, es decir, que el usuario nos diga qué tamaño tiene y debemos mostrar la suma de cada fila y de cada columna. ¿Listo? Entonces, para este ejercicio hacemos exactamente lo mismo que hicimos en los ejercicios anteriores, donde definimos una matriz, definimos que el usuario nos diga por filas y por columnas qué variables se necesita, la pedimos por pantalla y llenamos la matriz. ¿Listo? Ya cuando tenemos esto lleno, entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Que cojamos todas las filas y sumemos el valor de la fila de cada una de las filas que nosotros le demos y que sumemos el valor de las columnas. Entonces, a través de la matriz la imprimimos para validar qué datos tenemos. Y luego empezamos a hacer la suma. Entonces, para esto tenemos que crear dos variables, la suma de las filas y la suma de las columnas, como lo podemos ver aquí. Entonces, inicializamos la variable en 0. Luego empezamos a hacer el recorrido de cada una de las filas. Y tenemos que empezar a hacer una suma incremental, donde él va y recorre cada ítem de la fila y lo va acumulando. Eso lo hacemos a través de este for, donde le decimos que cada vez que llegue a la suma de la fila, entonces vaya sumándole la posición. Y él va acumulando aquí esa fila. Y luego la imprime. ¿Para qué? Para luego cuando pase a la siguiente fila, vuelve y queda en 0 y vuelve y empieza a sumar. ¿Listo? ¿Qué pasa si nosotros no iniciamos esta en 0? Entonces él va a acumular la suma de todas las filas a la vez. Por eso tenemos que, cuando ya impreso el total de esa fila, entonces vuelve y lo pone en 0 y arranca con la siguiente fila hasta que termina el recorrido. ¿Listo? Lo mismo se hace para las columnas. Entonces ahora lo cambiamos a suma columna y ahora pasamos al integral j, que es el que nos determina las columnas. Hacemos los mismos recorridos y vamos acumulando incrementalmente las columnas. Al final lo que hacemos es ir imprimiendo el total de cada una de las filas. ¿Listo? Entonces vamos a verlo con una sencilla de 3×3, donde le vamos a dar los números 1, 2, 3, 8, 9, 0, 5, 6, 1. Entonces aquí podemos ver que la suma de las filas es 6, aquí es 17 y aquí es 12, como lo podemos observar, y la suma de las columnas 14, 17 y 4, que es lo que nos corresponde aquí en las columnas. Y por último está el ejercicio 5. El ejercicio 5 es muy parecido al anterior, ya que habla de crear una matriz de tamaño 5×5. En este caso no necesitamos que el usuario nos lo diga, sino ya está definido 5×5, pero con la única condición, y es que todos los elementos de los bordes tienen que ser 1 y los elementos internos tienen que ser 0. Entonces, definimos la matriz, definimos el bucle con el que llenamos la matriz también, pero aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que no podemos llenar el bucle como nosotros queramos, porque el usuario no va a llenar el bucle, el mismo programa lo va a llenar, donde le va a colocar unos a las filas externas y columnas externas, y a las columnas internas los va a llenar con ceros. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir con un bucle anidado, llenar las filas y las columnas, y luego delimitar cuáles son las columnas. ¿Cuáles serían en este caso las columnas de una matriz de 5×5? Pues entonces la fila superior es la fila 1 y la fila inferior, que es la fila 4, acuérdense que, perdón, la fila 0 y la fila 4. Entonces la fila 0 va a ir con unos y la fila 4 va a ir con unos. Entonces esto nos dice esta delimitación de columnas. Si la fila es igual a 0 o también la fila es igual a 4, entonces toda esa matriz nos la va a llenar con unos. Entonces llena unos arriba y llena unos abajo. Luego hacemos lo mismo con las columnas. Si esto no se cumple, es decir, si la fila no corresponde ni a la 0 ni a la 4, entonces, pero corresponde a la columna 0, que es la primera columna, y 4, que es la última columna, también lo va a llenar con unos. Entonces recorre las filas, si es la fila 0 empieza a llenar con unos, pero si de pronto es una fila 0 y una columna 3, igual lo va a llenar porque se cumple la fila. Pero si ya cambia a las columnas, entonces revisa si la columna 0 lo va a llenar.
Y ya después de validar esas dos condiciones, pues el resto de las posiciones que no cumplen esta condición las va a llenar con ceros. Ahora último, imprimimos con el for anidado y le damos play. Entonces, como podemos observar, todos los bordes de la matriz nos los colocó en unos y las partes internas nos lo colocó en ceros. Bueno, y estos fueron todos los ejercicios del módulo de arreglos bidimensionales, o matrices. Muchísimas gracias.